Todo lo que hemos aprendido hasta acá en este módulo nos permite ahora abordar la pregunta de probabilidad de error de símbolo en modulaciones M-áreas, y en particular en esta cápsula vamos a desarrollarlo basado en el ejemplo de M-PAM. Tal vez lo más importante es formular en forma genérica la probabilidad de error de símbolo a partir de probabilidades totales. La probabilidad de error de símbolo es siempre la suma sobre todos los posibles símbolos que pueden haber sido transmitidos de la probabilidad que, dado que se transmitió el símbolo emésimo, el valor de la variable de decisión xcheck correspondiente no haya aterrizado en la región de decisión del símbolo emésimo. Vale decir que la materialización del ruido en esa transmisión causó que el símbolo smcheck haya aterrizado a través de xcheck en una región de decisión distinta, equivocada, y todo eso siempre por la probabilidad de haber transmitido el símbolo emésimo. Esta es una expresión bien general para la probabilidad de error de símbolo de modulaciones M-áreas. Dado que los símbolos en general siempre son equiprobables, podemos simplificarla y escribir 1 partido por m de la suma de m igual 1 hasta m menos 1 de la probabilidad que xcheck no esté en la región de decisión emésima, dado que se transmitió el símbolo emésimo. Aplicado esto al caso de M-PAM. M-PAM significa lo siguiente. Hagamos acá un pequeño diagrama donde graficamos xcheck, que sabemos es una variable aleatoria con densidad de probabilidad gaussiana. Y vamos a asumir que tenemos la transmisión del símbolo SM. Vamos a asumir aquí, dado que se transmitió SM, y estamos en un M-PAM en alguna parte central del diagrama de señales, donde por la derecha está el símbolo S sub M más 1 check, y por la izquierda está el símbolo S sub M menos 1 check, y tenemos también las fronteras de decisión en los puntos medios entre los correspondientes símbolos, y de esa forma queda determinado entre estas fronteras la región de decisión emésima. Y para determinar esta probabilidad de no caer con xcheck dentro de la región emésima, lo que importa es la probabilidad de estar por la derecha de esta frontera de decisión o bien por la izquierda de esta otra frontera de decisión. Vale decir, lo que realmente es relevante para determinar la probabilidad de error de símbolo son estas áreas que voy a churar por la derecha con celeste,
y por la derecha con verde. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es definir que esta área celeste por la derecha se va a llamar P sub más. Es una probabilidad de estar por la derecha de la región de decisión emésima. Y vamos a definir que esta área verde se llama P sub menos, que es la probabilidad de estar a la izquierda de la región de decisión emésima. Y también vamos a recordar que esta función de densidad de probabilidad, esta campana gaussiana, es una distribución normal centrada en el símbolo SM check, de media SM check, y varianza N0 medios, porque estamos asumiendo de que el receptor tiene un filtro adaptado normalizado. Por último, quiero destacar algunas dimensiones de este gráfico. El primero de ellos es que la distancia que hay entre el símbolo SM a su frontera de decisión, da lo mismo si la izquierda o la derecha, esa distancia es raíz de E. Y la distancia que hay entre el símbolo SM y cualquiera de sus símbolos adyacentes es 2 veces raíz de E. Estas distancias las vamos a necesitar en el momento en que queramos calcular estas áreas achuradas. Entonces, teniendo esto presente, en MPAM podemos decir lo siguiente. En MPAM enfocándonos ahora en particular en determinar esta probabilidad. La probabilidad de que la variable de decisión xcheck no esté en la región de decisión emésima, dado que se transmitió el símbolo emésimo, tiene 3 casos. El caso que tenemos acá a la vista, caso en el cual el símbolo SM check, en el cual nos estamos enfocando, está en el centro, la probabilidad de no estar dentro de esta área es la suma de P más y P menos, la probabilidad de estar ya sea por la derecha o por la izquierda, que xcheck se haya materializado por acá o por acá. Es decir, tenemos P más más P menos si M es uno de los símbolos centrales, si M es uno de los símbolos que tiene vecinos por ambos lados, y esos son los símbolos con valor M1 hasta M-2. Pero está el caso en el cual este símbolo M-check es el de más a la izquierda, vale decir, por este lado no tiene ningún vecino, y cualquier valor de X-check por este lado, el símbolo más cercano es SM, así que esta probabilidad de error, esta área achurada no va a conducir a error. Entonces, en ese caso, tenemos que la probabilidad es P más, solamente hay una probabilidad de no caer en la región de decisión emésima si es que se cae por la derecha. Dicho de otra forma, la región de decisión emésima, cuando es el símbolo de más a la izquierda, es solamente es todo el semiplano izquierdo a la izquierda de esta frontera de decisión, y solamente el error ocurre por el lado de la derecha. Y lo mismo por simetría podemos
decirlo para el caso del símbolo de más a la derecha, donde la probabilidad de error, la probabilidad de no caer en la región mésima es P menos, si M es igual a el símbolo de más a la derecha, y aquí si M es el símbolo de más a la izquierda. Entonces, si es que esta expresión aquí la llamamos triángulo naranjo, podemos decir que, entonces, de triángulo naranjo, la probabilidad de error de símbolo la podemos escribir como 1 partido por m de toda esta suma de todas estas probabilidades, y todas estas probabilidades vienen dadas por estas alternativas. Tenemos un caso de P más, tenemos m menos 2 casos de P más P menos, y tenemos un caso de P menos. Vale decir, la probabilidad de error de símbolo en el caso de MPAM es m menos 1 veces dividido por m de P más P menos. Esto es igual a 2 veces m menos 1 dividido por m por P menos, y esto es simplemente por simetría, diciendo que P más y P menos son exactamente iguales en probabilidad en área. P menos, esta área verde, es fácil de calcular, depende de la media, depende de la distancia al umbral que se desea integrar y de la varianza, y ahí podemos aplicar directamente ERF, la función de error, 2m menos 1 dividido por m por 1 medio más 1 medio ERF de 0 menos raíz de e. Lo que estoy aquí arbitrariamente es diciendo esto está centrado en 0 y el umbral está corrido raíz de e veces hacia la izquierda. Dividido por raíz de 2 veces raíz de la varianza, n0 medios, es igual a m menos 1, dividido por m, ERF complemento de la raíz de e, dividido por n0. Esta es la probabilidad de error de símbolo de MPAM, pero está expresada en términos de E. Y E, si bien es una medida de energía legítima, es poco práctica, ya lo habíamos visto, y de hecho en algún momento mostramos que la relación entre E y E símbolo viene dado por esta expresión, así que podemos simplemente reemplazar E por esta expresión en nuestra probabilidad de error que acabamos de encontrar. Entonces, corrigiendo lo anterior, por la relación entre E y E símbolo, obtenemos que la probabilidad de error de símbolo es igual a m menos 1 dividido por m, ERF complemento de la raíz de 3 dividido por m al cuadrado menos 1 por E símbolo dividido por n0. Y finalmente, reemplazando E símbolo por E bit,
esa relación también ya la conocemos. EBIT, ese símbolo dividido por el logaritmo en base 2 de m. Resulta que la probabilidad de error de símbolo de MPAM es igual a m menos 1 dividido por m, el complemento de la raíz de 3 veces el logaritmo en base 2 de m dividido por m al cuadrado menos 1 por EBIT sobre n0. Esta es la expresión que estábamos buscando. Está expresada en términos de EBIT sobre n0 y además está parametrizada en m. Así que esta es válida para distintos valores de m. Y por eso es que es interesante graficar ese resultado en términos de distintos m. Y aquí tenemos graficado el caso de 2PAM, que es la modulación NRZ, conocida, el caso binario. Acá se indica SER. SER significa del inglés Symbol Error Rate, y es otra forma de hablar de probabilidad de error de símbolo. Y lo que es interesante observar, en algún momento habíamos mencionado que en la medida que crece el número m-ario, pero se mantiene el tiempo de símbolo, que aumenta la tasa de datos, aumenta la tasa de bits de la transmisión. Ahora, en la medida que aumenta esa tasa de bits, vale decir, en la medida que aumenta el m, aumenta la tasa de bits, con el aumento de m, ¿no es cierto? Tenemos acá m igual a 2, m igual a 4, m igual a 8, m igual a 16, 2, 4, 8 y 16 PAM. Aumenta la tasa de bits, pero se reduce la distancia relativa entre los símbolos MPAM para mantener una energía media por bit constante. Entonces baja la distancia entre símbolos y como se reduce la distancia entre los símbolos, vuelvo a este gráfico de acá, si es que la distancia relativa entre los símbolos se reduce, entonces estas áreas van creciendo cada vez más y por lo tanto va creciendo también la probabilidad de error. Es decir que si bien al crecer m, al crecer el número m-ario, se gana en tasa de símbolos, se pierde en probabilidad de error. Entonces, con eso también aumenta la probabilidad de error de símbolos. Nada es gratis, se gana por un lado, se pierde por el otro. Y ese aumento de la tasa de error lo pueden ver acá, por ejemplo, en un eje vertical. Arbitrariamente escogí una razón señal ruido de 10 decibeles y aquí tenemos para el caso de 2PAM una probabilidad de error de símbolo menor a 10 a la menos 5, acá entre 10 a la menos 3 y 10 a la menos 2, acá 10 a la menos 1
y aquí ya es bastante alta. Hay un chequeo de sanidad bien interesante que podemos hacer a partir de esta expresión de acá, y es preguntarnos qué es lo que ocurre cuando la razón señala ruido se va a cero. Cuando esta razón señala ruido se va a cero, entonces todo esto se va a cero, todo esto se va a cero, ERF complemento de 0 tiende a 1, y si todo esto tiende a 1, entonces la probabilidad de error de símbolo es m-1 dividido por m, vale decir m-1 errores en cada m transmisiones. Es tirar la moneda. Si la razón señala ruido es 0, significa que no hay energía de señal que llega, lo único que se está procesando es ruido, entonces en vez de procesar ruido, es equivalentemente bueno tirar una moneda y escoger aleatoriamente uno de los m símbolos. Y al hacer eso, m-1 veces uno se va a equivocar y una de cada m veces uno va a estar correcto. Así que este resultado acá es intuitivamente satisfactorio. Anotemos eso brevemente. Chequeo de sanidad. Si es que E bit sobre N0 tiende a 0, entonces ERF complemento de 0 tiende a 1, y esto implica que la probabilidad de error de símbolo tiende a m-1 partido por m, y es intuitivamente satisfactorio. Con eso hemos aprendido a calcular las probabilidades de error de sistemas M-arios. Lo hicimos en base al ejemplo de M-PAM, pero siempre a partir de esta expresión de acá podemos formularlo para otras modulaciones M-arias y a partir de ello deducir también la probabilidad de error de símbolo de otros casos.